Durante años, el nombre de Elena Montero fue poco mencionado en las reuniones familiares. Para muchos, ella era solo la tía soltera que se había ido a buscar la vida en el extranjero y que rara vez llamaba o enviaba noticias. Cuando su sobrina Marcela decidió organizar un viaje familiar al Hotel La Cascada, nadie encontró extraño que Elena aceptara la invitación sin mucha hesitación. Lo que ninguno de ellos sabía era que el hotel elegido formaba parte de una cadena de lujo fundada y administrada por la propia Elena, bajo un nombre comercial que nadie de la familia jamás asociaría con ella. Para Elena, aceptar esa invitación era más que nostalgia. Era una oportunidad de ver, con sus propios ojos, lo que había cambiado y lo que no había cambiado, en la forma en que su familia valoraba a las personas. Desde el momento en que llegó al vestíbulo del hotel, arrastrando su pequeña maleta con ruedas, Elena se dio cuenta de que seguía siendo subestimada. «Tía, le asignamos la suite más tranquila, en el piso de arriba. Es un poco más pequeña, pero es perfecta para descansar», dijo Marcela, con una sonrisa forzada y una mirada que no ocultaba condescendencia. Elena sonrió con educación, aunque notó que todos los demás se habían quedado en habitaciones amplias con vista a la cascada. Su suite, en realidad, era la más pequeña del hotel, cerca del depósito de servicio. No se quejó. Por el contrario, decidió aceptar todo con la serenidad de quien conocía cada centímetro de ese lugar y cada debilidad humana que se revela cuando pensamos que alguien no tiene nada que ofrecer. El pasillo que conducía al cuarto de Elena era estrecho, sin ventanas, y la alfombra tenía olor a humedad antigua. Pasó junto a un carrito de lavandería apoyado en la pared y recordó cuando, años atrás, pasaba sus propios días empujando carritos como ese, limpiando habitaciones y aprendiendo, en silencio, cómo funcionaba cada operación dentro de un hotel. Al entrar en la suite estándar, notó la colcha gastada, las cortinas amarillentas y la ausencia de cualquier detalle de bienvenida. Nada allí parecía acogedor. Pero para Elena, eso no era un castigo. Era un espejo de lo que su familia creía que merecía. Se sentó en la cama con calma, se quitó los zapatos y dejó la maleta cerrada. Había decidido no actuar con orgullo herido, sino con atención. Ese viaje no sería para afirmarse, sería para observar con claridad. En los días siguientes, Elena notó los pequeños gestos que decían mucho más que palabras. La forma en que Javier, marido de Marcela, ignoraba sus opiniones en las conversaciones grupales. Cómo Marcela se refería a ella en diminutivo, Elenita, la tía jubilada, con una mezcla de lástima y desdén. Incluso los sobrinos más jóvenes parecían mantenerla al margen, tomándose selfies en las que nunca la invitaban a aparecer. Pero no todos actuaban así. Matías, hijo de una prima lejana, se acercó a ella con curiosidad sincera. Tenía 17 años, le gustaba dibujar y parecía incómodo con la superficialidad del ambiente. En la segunda noche, se sentó junto a Elena durante la cena y le preguntó cómo era la vida en el extranjero. Ella respondió sin ostentar, pero con verdad. Y en los ojos del chico, por primera vez en días, Elena vio algo que los otros habían perdido. Respeto espontáneo, sin necesidad de títulos o estatus. En el desayuno del tercer día, Elena llegó antes que todos. Se sentó cerca de la ventana del salón y observó la actividad de los empleados. Los mismos que, años atrás, ella se había encargado de entrenar personalmente, uno por uno. Vio cuando una camarera pasó apresurada con el uniforme desalineado y cuando el gerente dio instrucciones discretas sobre el montaje del buffet. Nadie la reconoció, y eso era exactamente lo que quería. Allí, disfrazada de huésped común e insignificante, podía ver todo con nitidez. La forma en que su familia trataba a los empleados, como si esperaran ser servidos con gratitud, sin jamás dar las gracias. La noche anterior, Elena había escuchado a Marcela quejarse con aspereza del vino servido y a Javier criticar el inglés de la recepcionista como si le hiciera un favor por estar ahí. Eso dolía menos por estar dirigido a otros, y más porque, un día, también se lo habían dirigido a ella. Más tarde, al regresar de la caminata que se negó a hacer, Elena encontró a Matías sentado en los escalones de la entrada del hotel, con el cuaderno de dibujos sobre las rodillas. Él parecía frustrado. «No consigo hacer nada bueno aquí», dijo, sin darse cuenta de que lo estaban escuchando. Elena se acercó despacio, se sentó a su lado sin hablar de inmediato y observó las líneas inseguras en el papel. Tras unos minutos, preguntó qué quería decir con «bueno». Matías dudó antes de responder. «Algo que alguien notara». Ella sonrió suavemente y dijo que tal vez el problema no era el dibujo,
sino a quien estaba tratando de mostrarlo. La frase no era una lección, ni un consejo disfrazado, era una constatación vivida, y en ese instante, aunque no lo entendiera del todo, Matías percibió que aquella mujer de habla tranquila había visto mucho más del mundo de lo que imaginaba. Esa noche, durante la cena en la terraza del hotel, el ambiente estaba más animado. El restaurante ofrecía una noche temática, con música en vivo y platos típicos de la región. Todos estaban arreglados, tomándose fotos para publicar y comentando lo diferente que era ese lugar de todo lo que habían probado. Javier, después de 2 copas de vino, hablaba en voz alta sobre los planes de abrir una franquicia de gimnasios con un amigo que tenía contactos fuertes en Orlando. Marcela, por su parte, criticaba discretamente el vestido de la cuñada, disfrazando la maldad con risas apagadas. Elena escuchaba todo en silencio, participando solo con breves sonrisas y comentarios neutros. Sentía que no necesitaba defenderse ni exhibirse. Estaba ahí para ver hasta dónde llegarían sin saber quién era ella. Y ellos iban lejos, sin darse cuenta que la mujer que trataban como invisible era, en realidad, quien sostenía cada centímetro de ese lujo. Durante el postre, el camarero se acercó a la mesa con una pequeña bandeja de dulces locales. Elena agradeció con gentileza, pero Javier interrumpió. «Llévalos a su suite. Ella prefiere descansar temprano». Marcela rió, como si fuera un comentario inocente. Pero Elena sabía lo que había detrás, un intento de borrarla del centro de la conversación, de aislarla con falsa educación. Matías, molesto, miró a Javier con cierto asombro, pero no dijo nada. Era demasiado joven para enfrentar a adultos así. Elena solo agradeció, se levantó con calma y dijo que aceptaría los dulces en la habitación. Mientras bajaba por la escalera de servicio, se sentía más firme que nunca. Esa ausencia forzada era, para ella, una presencia estratégica. Cada gesto de desdén quedaba anotado en su memoria con la tranquilidad de quien no necesita probar nada, solo esperar el momento adecuado. A la mañana siguiente, mientras todos se preparaban para un paseo en barco, Elena decidió quedarse en el hotel. Alegó estar cansada, pero la verdad era otra. Quería observar la rutina fuera de la presencia de la familia. Caminó por el jardín, saludó a los empleados con discreción y se acercó al área administrativa. Un joven supervisor, visiblemente nervioso, intentó detenerla educadamente, sin reconocer quién era ella. Elena solo dijo que era huésped y que le encantaba observar la parte que nadie ve de un hotel. El joven, sin saber qué responder, permitió su presencia. Ella vio la lavandería funcionando, a los empleados riendo entre ellos detrás de escena, y sintió un orgullo silencioso. Ese hotel, cada detalle de él, era fruto de años de esfuerzo, noches sin dormir y decisiones difíciles. Y ahora, ver todo eso funcionando, aunque bajo un nombre que ocultaba el suyo, era su verdadera recompensa. Mientras la familia navegaba por las aguas turbias de un río cercano, publicando fotos sonrientes, Elena aprovechó para escribir algunas notas en el cuaderno que siempre llevaba. Era un hábito antiguo, registrar observaciones, ideas y pensamientos que algún día podrían convertirse en proyectos o conversaciones importantes. Allí, anotó nombres de sobrinos, percepciones sobre su comportamiento e ideas de cómo podría, si quisiera, abrir caminos para cada uno. No por venganza, no por orgullo, pero porque, a pesar de todo, aún había afecto. Sabía que muchos actuaban movidos por inseguridades, por patrones heredados, por una visión limitada de lo que realmente importaba. Y también sabía que el cambio verdadero solo venía cuando alguien rompía el ciclo. Quizás era su turno de hacer eso, una vez más, sin necesidad de gritar, señalar o humillar, solo mostrar. Cuando la familia regresó del paseo, Elena ya estaba en la sala de lectura, hojeando un libro que ella misma había seleccionado años atrás para formar parte del acervo del hotel. Nadie preguntó cómo había pasado el día. La mayoría siguió directo a las habitaciones, exhaustos, mientras Marcela se quejaba del guía y Javier decía que el almuerzo en el barco estuvo por debajo de lo esperado. Matías fue el único que se acercó. Preguntó qué estaba leyendo y se sentó a su lado, sin prisa. Permanecieron en silencio por un tiempo, cómodos en esa pausa. Fue cuando Elena le preguntó qué le gustaría hacer en el futuro. Matías pensó un momento y dijo en voz baja que soñaba con estudiar fuera, pero que nadie en la familia lo tomaba en serio. «Dicen que es idea de quien quiere huir de responsabilidades», comentó encogiendo los hombros. Elena solo dijo, «A veces, salir de donde no se te ve es el primer paso para empezar a existir de verdad». Esa noche, después de la cena,
Javier sugirió que todos se reunieran en el salón principal para una pequeña confraternización antes del último día. Marcela, animada, dijo que era una buena oportunidad para fotos grupales e incluso pidió que los empleados prepararan una pequeña mesa con dulces y espumante. Elena fue la última en llegar, vestida con ropa discreta, pero bien cortada. Había elegido un conjunto que había traído para la ocasión, sin marcas visibles, pero de sastrería impecable. Se sentó en un rincón del salón, mientras los demás posaban para fotos y compartían comentarios superficiales sobre el viaje. Cuando finalmente Marcela propuso un brindis, pidiendo que cada uno dijera algo memorable de la estadía, todos rieron, contaron historias del paseo y elogiaron el hotel. Nadie mencionó a Elena. Fue entonces cuando Matías, al tomar la copa en sus manos, rompió el patrón. Agradezco haber conocido aquí a alguien que realmente me inspiró. El salón guardó silencio por un instante. La espontaneidad del comentario de Matías parecía haber expuesto algo que nadie esperaba escuchar. Elena sonrió levemente, sin decir palabra. Javier cambió de tema rápidamente, incómodo, y Marcela comentó que el chico era muy sensible. La celebración continuó, pero la atmósfera ya no era la misma. Más tarde, cuando todos comenzaron a dispersarse, Matías se acercó a ella y dijo en voz baja: «Creo que te traté mejor que ellos, ¿no?». Elena acarició con delicadeza el cabello del joven y respondió: «No me trataste bien, me viste». Esa fue una de las pocas frases que no había planeado. Salió de manera natural, como todo lo que es verdadero. En ese momento, tuvo la certeza de que, aunque nadie más aprendiera nada con ese viaje, Matías se llevaría algo consigo. Al día siguiente, antes del desayuno, Elena pidió que todos se reunieran unos minutos en la sala de reuniones del hotel. Dijo que tenía algo importante que compartir antes del checkout. Hubo cierta resistencia, miradas curiosas, susurros. Cuando finalmente todos estuvieron sentados, Elena se puso de pie, con la misma serenidad de siempre, y comenzó a hablar. Explicó con claridad que ese hotel no era solo un lugar bonito elegido al azar. Era parte de una cadena de hoteles boutique fundada por ella años atrás, con mucho trabajo y sin ningún alarde. Contó que el nombre comercial de la cadena, Moncascada, era una abreviatura de su propio nombre, Montero y Cascada, la primera ciudad donde empezó como camarera. La revelación fue recibida con un absoluto silencio. Ningún escándalo, ningún grito. Solo el peso de la realidad instalándose entre ellos, con toda su simpleza. Marcela fue la primera en reaccionar, tratando de disimular la vergüenza con una sonrisa vacilante. «¿Pero por qué nunca le contaste a nadie, tía?». Elena respondió con calma: «Porque quería ver quiénes son ustedes cuando piensan que nadie está mirando». La respuesta no fue dicha con rencor, sino con un tono que mezclaba franqueza y cansancio. Javier cruzó los brazos, incómodo, como si esperara algún tipo de lección más severa o justificación financiera. Pero Elena no siguió ese camino. En cambio, se dirigió a los jóvenes presentes, incluyendo a Matías, y dijo que tenía invitaciones que hacer. No imposiciones, no pruebas, sino propuestas. Estaba creando un programa de mentoría dentro de la cadena de hoteles para jóvenes interesados en gestión, hospitalidad, arquitectura y arte. Y quienes quisieran inscribirse, incluso dentro de la familia, serían bienvenidos, siempre y cuando fuera por mérito, no por lazos sanguíneos. El impacto fue diferente en cada uno. Algunos sobrinos desviaron la mirada, otros susurraron entre ellos. Pero Matías se adelantó, con una convicción que sorprendió incluso a Elena. «Quiero participar», dijo sin titubear. En ese instante, supo que no había perdido su tiempo. Había, sí, valor en ese gesto. No porque fuera una revancha silenciosa, sino porque, en medio de tantos que la ignoraron, al menos uno había escuchado con el corazón. Elena finalizó diciendo que no guardaba rencores, pero que tampoco alimentaría ilusiones. Quien quisiera acercarse a ella de ahí en adelante tendría que hacerlo por elección, no por conveniencia. La reunión terminó sin aplausos ni abrazos cálidos, solo con silencio y miradas bajas. Pero para Elena, era exactamente lo que necesitaba suceder. Esa era una semilla, y el tiempo mostraría quién estaba realmente dispuesto a cultivar algo más allá de las apariencias. En la recepción del hotel, mientras los demás huéspedes hacían el check-out, Elena permaneció sentada en uno de los sofás del lobby, observando la actividad con la tranquilidad de quien ya conocía el ritmo de los cierres. Algunos familiares pasaron apresurados junto a ella, murmurando despedidas frías, sin mirarla a los ojos. Otros, como Marcela, se esforzaron por reforzar una supuesta admiración tardía.
Intentando en vano suavizar la evidente incomodidad, Elena mantuvo un tono respetuoso, sin ironía, pero tampoco ofreciendo consuelo donde no había arrepentimiento sincero. Lo que más le sorprendió fue el silencio de Javier, que solo asintió con la cabeza y salió con expresión dura. No era el tipo de hombre que manejaba bien la pérdida del control. Elena, por su parte, nunca había estado tan firme. Poco antes de salir del hotel, Matías apareció con el cuaderno de dibujos en las manos. Le pidió a Elena que firmara una de las páginas donde había hecho un retrato suyo, aún incompleto. «Quiero recordar lo que vi, no solo lo que oí», dijo él. Elena tomó el lápiz, firmó discretamente y, sin decir mucho, tocó suavemente el hombro del joven. «Nos vemos pronto». Esa frase simple, sin promesas exageradas, contenía todo lo que realmente quería dejar. La certeza de que, en medio de tanto ruido, había un vínculo nuevo y limpio que se estaba construyendo. Al salir del hotel, no miró atrás. Entró al auto con la postura habitual, pero con algo diferente dentro de sí. No un alivio, sino la confirmación de que, a veces, es necesario dejar que los demás se rebelen por completo antes de mostrar quiénes somos realmente. De regreso en su casa, en una ciudad costera donde pocos sabían su nombre completo, Elena retomó su rutina con discreción. No comentó nada sobre el viaje con sus empleados, ni compartió fotos en las redes. Lo que vivió allí no era para celebrarse, sino para asimilarse. Unos días después, recibió un correo de Matías con el asunto: primer boceto finalizado. Él adjuntaba el retrato y contaba que había empezado a investigar universidades en el extranjero, inspirado por el valor de ella. Elena respondió con pocas líneas, pero con un adjunto valioso: una carta de recomendación firmada por ella como CEO de la cadena Mon Cascada. Sabía que, con eso, Matías tendría puertas abiertas, no solo por las palabras, sino porque allí ponía su confianza personal. La verdadera herencia que quería dejar no era material, era el valor de empezar de nuevo sin pedir permiso. En los meses siguientes, Elena recibió algunos contactos esporádicos de la familia, la mayoría con un tono demasiado cortés, formal, como si esperaran que ella olvidara los episodios del hotel. Ella respondía con cordialidad, pero nunca volvió a ofrecerse. Con Marcela hubo una breve disculpa por mensaje, que no vino acompañada de ningún gesto real. Elena no guardaba rencor, solo que no veía motivo para reconstruir vínculos frágiles sin cimientos. Prefería dedicar su tiempo a nuevos proyectos, como la expansión de la mentoría, que creció más de lo que imaginaba. Jóvenes de diferentes contextos empezaron a escribirle, y por primera vez en años, sintió que su historia, la que nadie en la familia quiso escuchar, finalmente servía para algo más grande. Y eso, más que cualquier reconocimiento, era lo que le daba sentido. Una tarde, mientras revisaba informes en el pequeño despacho que tenía junto a casa, Elena recibió una llamada inesperada. Era el gerente general de La Cascada, avisando que alguien de la familia Montero, Javier, había hecho una nueva reserva. Había solicitado alojamiento para un fin de semana en pareja, con una petición adicional: un encuentro, si era posible, con la fundadora de la cadena. Elena agradeció la llamada, pero pidió que no se le informara si ella estaría o no en el lugar. Quería que él conociera el hotel de verdad, sin adornos. Durante ese fin de semana, siguió discretamente los movimientos por las cámaras internas del sistema, no por vigilancia, sino por curiosidad legítima. Observó a Javier circular con expresión neutral, lejos de la ostentación de antes. No hizo reservas de lujo, no pidió tratamientos especiales, y el último día dejó una nota en la recepción: ahora entiendo, gracias. Elena leyó la nota al día siguiente, y por primera vez sintió algo que no esperaba: una especie de paz. No porque Javier hubiera cambiado, tal vez ni siquiera lo había hecho, sino porque ya no esperaba que eso sucediera. El simple hecho de que él reconociera algo, por pequeño que fuera, bastaba. Y más importante que la disculpa, era el espacio que ella misma había creado entre su identidad y el juicio ajeno. Ya no necesitaba esconder quién era, ni probar nada a nadie. Estaba en un punto de la vida donde el silencio valía más que cualquier reconocimiento público. Ese viaje le había mostrado lo que aún dolía, pero también todo lo que ya había superado. Y sobre todo, había dejado claro quién estaba a su lado por quién era, y no por lo que representaba. Con el tiempo, Elena empezó a recibir invitaciones para conferencias y entrevistas sobre liderazgo y trayectoria de vida. Rechazó la mayoría. Prefería la discreción a la exposición. En lugar de contar su historia para aplausos, eligió compartir lo que sabía con quienes realmente estaban dispuestos a aprender.
Continuó invirtiendo en el programa de mentoría, ahora con un equipo dedicado, y seguía de cerca el progreso de los jóvenes, entre ellos, Matías, que había conseguido una beca en una universidad europea. Él escribía cartas mensuales, contando sus descubrimientos y desafíos, y Elena respondía a cada una con atención. Allí, en ese intercambio silencioso y respetuoso, sentía que su misión estaba cumplida. No se trataba de ser admirada, se trataba de ser útil, demostrar, con paciencia y constancia, que los lazos más verdaderos son los que no necesitan ser exigidos para existir. En una de las cartas de Matías escribió: «Lo que me enseñaste no fue tu historia, sino tu elección de no usarla como arma». Elena leyó esas palabras varias veces, en silencio, sentada en un banco del jardín. En esa frase simple se sentía perfectamente resumida. Había vivido dolores, sí, había sido menospreciada, subestimada, olvidada, pero había elegido no responder con amargura, sino con integridad. Y esa elección moldeaba todo a su alrededor, de las personas que permanecían a las que se iban, de los vínculos que se fortalecían a los que se disolvían naturalmente. Sabía que nunca podría cambiar a todos, pero también sabía que cambiar la mirada de una sola persona ya era suficiente. En el fondo, su mayor riqueza no estaba en las propiedades que administraba, sino en la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Años después, Elena caminaba con pasos más lentos, pero la mirada seguía firme. Seguía al frente del consejo de la cadena Moncascada, pero había delegado la operación diaria. Prefería pasar las mañanas en el jardín, escuchando los relatos de los mentorados que la visitaban en persona, algunos con sus propias empresas, otros aún comenzando. Un día, Matías volvió. Traía en la mano un libro de ilustraciones que había publicado basado en sus experiencias alrededor del mundo. En el prefacio, dedicaba la obra a «La mujer que me enseñó a ver antes de ser visto». Elena, al leer eso, no pudo contener las lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción serena y madura que solo llega cuando entendemos que dejamos una marca que no necesita monumentos para existir. En ese reencuentro, Matías preguntó si se arrepentía de no haber revelado todo a la familia antes. Elena sonrió y respondió que no. Las verdades reveladas en el momento justo tocan más profundo. Si hubiera dicho antes, me habrían escuchado, pero no me habrían oído. Esa respuesta quedó resonando en su mente por mucho tiempo. Y fue ahí, sentados bajo la sombra de un frondoso árbol en el patio de su casa, que Matías comprendió el verdadero significado de dignidad. No se trataba de ganar, ni de probar algo a alguien. Se trataba de mantener el propio valor, incluso cuando nadie a tu alrededor lo reconoce. Y eso fue lo que Elena le enseñó, sin discursos, sin imposiciones, solo siendo quien era, de forma constante y silenciosa, hasta que el mundo alrededor fuera forzado a ver. En la última Navidad que pasó rodeada de exmentoreados y pocos familiares que, de verdad, se habían reconectado con sinceridad, Elena sintió algo diferente. No era felicidad plena, ni nostalgia. Era una sensación de misión cumplida. Miraba a su alrededor y veía gente que había elegido estar ahí, no por obligación, sino por vínculo real. Personas que habían aprendido a mirar más allá de las apariencias y que cultivaban, en sus propios caminos, los valores que ella se empeñó en sostener cuando era más fácil ceder a la amargura. Esa noche, al escuchar risas en la cocina y conversaciones al pie del árbol, Elena entendió que había formado algo que nunca tuvo, una familia elegida, basada en el respeto mutuo y la admiración silenciosa que se construye día a día. Antes de retirarse, caminó hasta el despacho y hojeó algunas cartas antiguas, entre ellas la primera que recibió de Matías, todavía adolescente. Pasó los dedos por las líneas gastadas, como quien revisita un recuerdo vivo. Se sentó unos minutos, sin prisa. Ya no había nada más que hacer, ni que decir. Su historia no sería contada en biografías ni homenajes públicos, y así lo prefería. Su legado estaba vivo en cada persona que aprendió con ella a valorar lo que no brilla por fuera, pero sostiene por dentro. Y si algún día alguien preguntara cómo comenzó todo, la respuesta sería simple. Con un viaje donde la peor suite del hotel fue el escenario de una de las mayores victorias silenciosas que una mujer puede alcanzar, la de ser fiel a sí misma, incluso cuando el mundo entero insiste en no verla. Meses después de aquella noche de Navidad, Elena decidió visitar nuevamente el Hotel La Cascada, ahora como huésped reconocida. Fue recibida con cariño por el equipo, que conocía su historia,
y la trataba con el respeto silencioso que ella siempre valoró. Pero no exigió nada, se quedó en la misma suite estándar de antes, ahora reformada, más clara, más ventilada, pero aún modesta. Quiso recordar no la incomodidad, sino el momento en que, en ese mismo espacio, había decidido no callar ni exhibirse, solo existir con verdad. La estadía fue breve. Desayunó en el salón donde antes la ignoraron, caminó por los jardines sin que nadie necesitara saber quién era, y sonrió discretamente al ver un nuevo grupo de huéspedes tomando fotos despreocupadas, como su familia una vez hizo. No había rencor en esa mirada, solo comprensión. La vida sigue, y cada uno aprende a su manera. El día de la partida, dejó un sobre en la recepción. Dentro había una nota simple: que este lugar siga enseñando, incluso en silencio. Y junto a ella, una donación generosa para la creación de una beca destinada a jóvenes empleados de la cadena. Al entrar en el coche, no llevó recuerdos materiales, solo la certeza de haber cumplido lo que debía. Elena Montero no era solo la fundadora de una cadena de hoteles. Era una mujer que, en medio del juicio disfrazado de amabilidad y de la indiferencia maquillada de tradición familiar, eligió responder con paciencia, discernimiento y generosidad. Y fue así, ocupando con firmeza la suite que le dieron sin saber quién era, que Elena demostró que el mayor lujo de la vida no está en ser reconocida, sino en saber, con tranquilidad, quién se es, sin necesitar que nadie lo confirme.